Un saludo para la comunidad de High Blood. En esta oportunidad tenemos la primera edición de Vida y Salud. Nos encontramos con la doctora Iris Alcalá. Iris Alcalá, que ella es anestesióloga aquí de la comunidad. Y en esta oportunidad, bueno, ella nos va a explicar un poco sobre la anestesia, el trabajo que ella realiza en las clínicas o hospitales. Entonces, ella quiso compartir, bueno, aceptando la invitación, quiso compartir con todos ustedes un poco de su conocimiento, un poco de lo que en su trayectoria ella ha tenido que vivir, ha tenido que aprender, ha tenido que estudiar. Y en esta oportunidad, bueno, yo quisiera que ella compartiera con nosotros algunas de las preguntas que muchos nos hacemos en base a la anestesia, que es su profesión. Primero que nada, Iris, yo quisiera preguntarte, para que la comunidad de High Blood pues conozca un poco, ¿cuáles son los tipos de anestesia que existen o que, bueno, generalmente se colocan en los pacientes? Buenos días, gracias por invitarme a este espacio. De verdad que agradezco mucho esta información, lo que yo le pueda ayudar y accesar a las preguntas, bueno, bien respondidas, lo más claro posible, que ustedes puedan, que el público en general conozca un poco de lo que es anestesia. En base a la pregunta, por supuesto, existen dos modos de dar anestesia. Es lo que uno aprende a dar anestesia general o anestesia en la columna, que se llama normalmente, médicamente hablando, se llama bloqueo a nivel regional. Entonces traje esto por aquí, estos implementos, como para que la comunidad entienda. Cuando utilizamos estos implementos, que son mis implementos diarios de trabajo, este tipo de instrumentos lo utilizamos para dar anestesia general. Anestesia general significa que vamos a dormir al paciente. Y para dormir al paciente necesitamos utilizar drogas que consiguen el sueño del paciente y que lo relajen para poder conectar el paciente relajado y totalmente dormido. Podemos manejar con estos implementos, este es lo que llaman el laringoscopio y este es el tubo endotraqueal. Un paciente que está totalmente dormido y relajado, nosotros podemos maniobrar y conectarlo a una máquina de anestesia para que la máquina de anestesia respire por ellos. Eso es lo que más o menos nosotros hacemos cuando damos una anestesia general. Cuando damos una anestesia en la columna o una anestesia regional, un bloqueo regional, que puede ser un estilo de peridural o raquídea, pero esos van justamente, el órgano que nosotros vamos a utilizar es la columna. Y utilizamos este tipo de implementos, una aguja larga que nosotros sabemos en qué espacio de la columna, porque eso se estudia evidentemente en la anatomía de la columna. ¿Quieres mostrar un poquito hacia el frente para que lo vean? Donde vemos que utilizamos este tipo de equipos. La aguja anestésica que vamos a utilizar para introducir en un espacio específicamente de la columna para colocar luego la droga anestésica que va a dormir la mitad del cuerpo. Estos son básicamente los implementos que nosotros a diario, cuando estamos ejerciendo nuestra profesión, utilizamos en cada paciente. Por supuesto, el elegir si bien sea una anestesia general o una anestesia en la columna, eso va a depender de la cirugía, de la calidad del paciente, de lo que se presente en el momento del tipo de paciente, bien sea de urgencia o bien sea una cirugía electiva. Más que todo nos basamos en este tipo de anestesia. Oye, muy interesante, de verdad conocer, porque hay veces que nosotros vemos estos equipos y entramos a un hospital, a una clínica y no sabemos para qué. Bueno, ya aquí tenemos un poco de conocimiento para qué es esto. Ahora, Iris, yo quisiera hacerte una pregunta. Yo quisiera preguntarte, como base de incógnita mía, puede ser mía como puede ser de muchos también, pues, porque hay muchas personas que se someten a una cirugía, a una operación, y entonces
va entrando al quirófano y va pensando que automáticamente lo van a dormir para operar. Te voy a hablar como, no como doctor, sino te voy a hablar, en este caso, como paciente. Como paciente. Ajá. Yo voy a entrar a una operación y yo me hago una pregunta. ¿Será segura la anestesia? No va a ser que en medio de la operación, porque quizás por los nervios, a veces uno tiene nervios, a veces uno cuando va a entrar le da nervios, decir, ¿será que en medio de la operación me despierto? O se despierta la anestesia y entonces me da dolor y empiezo a gritar, o que tú sabes que se le dan muchas cosas a uno en la mente, pues. Pero ahora tú, como anestesióloga profesional, no puedes responder a todo. ¿Es segura? Sí, a grosso modo la anestesia es segura, ¿sí? O sea, nosotros realmente, sea anestesia general o sea anestesia en la columna, siempre va a ser seguro. Primero porque las drogas se hicieron justamente para obtener los resultados que nosotros queremos a la hora de llevar un paciente quirúrgico. Bueno, repito, sea general o sea en la columna. Y nosotros en el posgrado realmente tenemos que conocer el grado de seguridad de la anestesia, de las drogas anestesias que nosotros utilizamos, y sabemos cuándo y cuándo podemos darle anestesia, cuándo el paciente se está despertando, porque todo eso, si es anestesia general, nosotros estamos a través de monitores viendo los signos vitales de cada paciente. ¿Okay? Y podemos saber, por ejemplo, asumir, de acuerdo a los monitores, qué cantidad, si el paciente se está despertando o no se está despertando, le falta mucho. En eso, y si algo se complica en la cirugía, por parte de cirugía que se tiene que prolongar, nosotros también estamos, sabemos que tenemos que prolongar el paciente dormido para que el cirujano pueda trabajar mejor, trabaje cómodo y termine lo que se le ha presentado de complicación en ese aspecto. Siempre es seguro. Y si hay una anestesia, si damos una anestesia en la columna, también sabemos la cantidad y la calidad de la droga para el procedimiento que va a hacer el cirujano, cuál droga utilizar que me dure más en el tiempo de cirugía que utilice el cirujano. Aquí estamos viendo el tamaño, señores, de la aguja que va en la columna. Sí, es bastante... Sí. Pero sí, pasa que no lo puedo sacar de este paquete, pero se supone, mejor dicho, esos son estudios que ya se han perfeccionado todo eso, que esta aguja que aquí se ve larga y de repente el que no sabe, no tiene conocimiento médico que tenemos nosotros por el posgrado, pensará que esa es una aguja demasiado grande, pero es una columna que tiene el espacio, la distancia específica y exclusiva, definitiva, para llegar al sitio exacto donde nosotros lo queremos colocar. Ok, muy importante. Ahora, nosotros, por el tiempo que hemos estado viendo operaciones, personas que entran a quirófano y salen, por lo general, se sabe que siempre existen complicaciones en las operaciones, pero las complicaciones que existen en las operaciones, el porcentaje es muy bajo con respecto a que sea por anestesia. Entonces, eso equivale mucho al profesionalismo, a la calidad de información que haya adquirido y la manipulación, porque quizás, no sé, yo preguntando, pues, quisiera hacerte una pregunta, ¿existiría efectos secundarios en la anestesia? O sea, existiría, ya que nosotros conocemos de que es segura, como nos estás planteando, pero no se te ha presentado efectos secundarios, bien sea no por la anestesia, bien sea por el paciente, o sea, que el paciente en sí no soporte la anestesia o tenga algo en contra de la anestesia, que su cuerpo no reciba la anestesia bien. Entonces yo quiero que tú nos expliques eso. No, mira, para ser no tan
tan dramático o asustar a la persona. Son drogas que nosotros utilizamos y toda droga, por más inofensiva que sea, siempre hace un efecto adverso dentro del organismo. ¿Ves? Eso está estudiado, eso es medicina. Toda droga, cualquier droga, siempre va a haber un efecto adverso. Pero nosotros, así como sabemos de las drogas que vamos a utilizar, también sabemos que ese tipo de droga puede causar un efecto adverso, que se ve, y eso no es nada de, como decir, del otro mundo. El paciente, después de una anestesia general, puede generar vómitos, náuseas, mareos, todo eso es válido dentro de las drogas que nosotros hemos utilizado para dar anestesia. Eso es totalmente válido, y para eso hay también antídotos, que se puede entender así, para contrarrestar esos efectos de la anestesia. A pesar de que cuando damos anestesia en la columna también tiene sus efectos adversos, que eso lo manejamos por supuesto en quirófano. Y todo eso, todos los efectos adversos que ellos hayan podido generar, que se pueda generar a través de las drogas anestésicas, siempre va a tener, como quien dice, un medicamento que va a contrarrestar ese efecto. Bueno, esto para mí es muy interesante y para muchos también, ¿no? Porque nosotros, por lo menos, cuando entramos a una operación o cuando uno lo van a operar, uno quisiera, hay veces, no sé, lo haría yo, preguntarle algo a mi anestesiólogo. Si yo soy un paciente que voy a entrar, o cualquiera, ¿qué es lo correcto que yo debería preguntar? O sea, no sé si los pacientes tienen contacto contigo o si te ha tocado con algún paciente que te hizo una pregunta, o te ha tocado que te hayan preguntado qué es lo más común que los pacientes a ti te preguntan antes de entrar a la operación. Todo paciente siempre le tiene miedo a la anestesia. Siempre le tiene miedo a la anestesia. Uno en menor circunstancia, otros en mayor son demasiado ansiosos, son nerviosos, además de muchos rumores y comentarios que siempre dicen, no, que a mí me dio ganas de vomitar, que a mí me dio la anestesia, que si a mí me dolió, yo sentí todo el mundo, o sea, y el paciente que aunque sea por primera vez tenga que ir a anestesia, debe preguntar lo que sea, lo que se le ocurra, lo del miedo que tenga. Y yo por lo general siempre me preguntan, cuando voy a dar una anestesia en la columna, me dice, doctora, ¿me va a doler? Yo digo, sí. Porque lo primero que ven, sí. Doctora, la aguja. No, aunque no vean la aguja, siempre están pendientes. Yo siempre les explico a mis pacientes, si voy a dar una anestesia para la columna, yo sé, mira, yo hago esto, yo necesito, te voy a poner una anestesia en la columna, te voy a decir esto, te voy a sentir esto. Yo siempre le hablo al paciente para bajar sus niveles de ansiedad. Y cuando me preguntan, doctora, ¿me va a doler? Yo, sí, te va a doler, pero eso es soportable. Eso es soportable. Siempre le pongo, pues yo no le voy a decir no te va a doler, porque es que es un paciente que inevitablemente va a doler. Al pinchar, al agarrar una vía, eso va a doler, a las piernas. Y cuando es anestesia general, bueno, yo siempre le digo, mira, te vas a dormir, te vas a esto, pero los invito a todo paciente que vaya a una cirugía que si logra conocer al anestesiólogo, porque a veces no logran conocer al anestesiólogo, pregunten lo que quieran que nosotros estamos allí para calmar esa ansiedad y para explicarle lo que es la anestesia. Ahora, y para finalizar, yo quiero que nos comentes a nosotros, nos digas como anestesiólogo, ¿cómo tú determinas el tiempo cuando tú aplicas la anestesia? O sea, entra el paciente, la aplica. ¿Cómo sabes tú o cómo determina el tiempo que dura la operación o cuánto tiempo el paciente va a despertar, cómo despierta, qué trayecto dura la operación? Porque hay operaciones que son más largas, más cortas que otras. ¿Cómo determinas el tiempo para que el paciente despierte a la hora de despertar? Como siempre, o sea, dependiendo de si aplico anestesia general o si aplico anestesia en la columna. Evidentemente, el tipo de anestesia que yo seleccione tiene que estar adecuado al tipo de cirugía que va a realizar el cirujano. Hay anestesias que no necesariamente, por ejemplo, muchísimas anestesias. Uno como anestesiólogo realmente trata de no invadir tanto un paciente como, por ejemplo, darle siempre anestesia general.
No, eso ya se ha manejado, ha tratado, uno como anestesiólogo trata de no invadir mucho las vías respiratorias, a menos que sea una urgencia, un tipo de urgencia, por decirte, así como que en general, un herido de bala, que es algo urgente, que tú tienes que rápidamente intubar al paciente porque sus signos vitales están muy comprometidos y si no lo abren rápido, el paciente se puede morir, para ver qué es lo que está sucediendo. Entonces uno va con anestesia general a un paciente de ese diagnóstico y sabe, al intubar al paciente, al someterlo a anestesia general, tiene que saber manejar qué tiempo duran las drogas para prolongarlo en caso de que el doctor, el cirujano, se excede en el tiempo. Ese tiempo es mucho más manejable con anestesia general. Pero hay anestesias que no necesariamente tienen que ser urgentes, si son quirúrgicos, como por decirte un ejemplo, una apendicitis, que si es quirúrgico, tiene que ser abierto el abdomen, por decirte, para sacar la apéndice, pero yo fácilmente con anestesia en la columna yo puedo permitir que el especialista opere esa apendicitis. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya yo sé, para aplicar ese tipo de cirugía, ese tipo de anestesia, yo sé que las drogas que voy a utilizar me deben durar aproximadamente entre 2 horas y media, que es más o menos el rango en que un cirujano diestro un cirujano puede hacer una cirugía de esa magnitud. Cuando tenga este tipo de pacientes que han recibido anestesia en la columna y pueda que se prolongue el tiempo quirúrgico y yo sé que el tiempo de esta droga que utilicé para ese tipo de cirugía se está terminando, el paciente me señala, como va a estar despierto normalmente, me señala que puede estar sintiendo dolor en las piernas o en el sitio de la herida, entonces yo tengo que tener una alternativa que es quitarle la conciencia, por decirle algo, dormirlo para darle el tiempo al cirujano que termine la cirugía. O sea que todas las drogas son seguras, uno tiene que saber el tiempo que nos está durando la droga, bien sea anestesia general o en anestesia raquídea, pero eso siempre hay que tener una alternativa. Bueno, Iris, verdad agradecido por aceptar la invitación para explicarme un poco sobre la anestesia y cosas que yo también quería saber. Así como me imagino que muchos también quisieran hacer esa pregunta. Muy pocos tienen la oportunidad, como en este caso, de poder conocer a la anestesióloga, de hacerle preguntas que de verdad uno necesita saber, pues, porque Dios no quiere en qué momento nos toque, entonces ya tenemos un poco de conocimiento en base a esto. Espero, amigos, comunidad, que les haya gustado esta entrevista, esta primera edición de Vida y Salud, que lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor para todos ustedes, para estar informados y para tener un conocimiento general en base a la anestesia, en base a la información y toda la preparación que tuvo que tener nuestra doctora Iris de muchos años de conocimiento para compartirlo un poco con todos ustedes. Así que muchas gracias, Iris, te quiero despedir de la comunidad. Muchas gracias a ti por esta primera entrevista. Muchas gracias a todos los que me van a ver por este medio. Y bueno, siempre la orden para explicar cualquier cosa con respecto a anestesia y que la gente le quite un poco el miedo a la anestesia. Ok, bueno, un saludo. Bye. Bye.